y el I2 supongamos que vale 9 también, ¿ya? Entonces, chiquillos, primera pregunta. ¿Cuáles serían las coordenadas del punto 1? Las coordenadas del punto 1 según esos valores que dimos acá. ¿Están de acuerdo que sería 3,1, chiquillos? El X vale 3 y el Y vale 1 del punto 1. ¿Y cuáles serían las coordenadas con esos valores del punto 2? Para el punto 2, que tiene coordenadas X2 y 2, sería 9,9, ¿cierto? Perfecto. Entonces, una manera de hacer estos ejercicios, chiquillos, es usando la formulita. ¿Ya? Lo vamos a hacer de dos formas estos ejercicios, chiquillos. Con fórmula, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría de la siguiente manera. La distancia sería igual a la raíz. ¿A la raíz de quién? Aquí ustedes tienen que ver cuáles conviene tomarse como X1 y 1. Este es X1 y 1, este es X2 y 2. Entonces nos quedaría la diferencia de las X al cuadrado más la diferencia de las Y al cuadrado. La propiedad conmutativa es el que el orden de los factores no afecta al producto, ¿cierto? Sí, Alejandro. Y también la podemos aplicar para la suma, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿cómo nos quedaría, chiquillos? Es importante el paréntesis porque si uno lo hace al revés, va a quedar la resta negativa, pero tiene que quedar en paréntesis, chiquillos. 6 al cuadrado y 8 al cuadrado. Entonces, ¿cuánto nos va a quedar esto? Nos va a quedar 36 más 64, ¿sí o no? Uf, me quedó un poco chueca. Ya. Antes de continuar acá, voy a hacer una pequeña pausa. Cuidado que en la matemática hay muchas tentaciones. Cuando ustedes dentro de la raíz tienen una suma o una resta, no pueden llegar y cancelar la raíz, ¿sí? Tienen que desarrollar la suma, chiquillos, primero, o la resta, y finalmente ahí después cancelar. ¿Y cuál es la raíz de 100? La raíz de 100 es 10. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que la distancia entre los dos puntitos, chiquillos, es 10. Esa sería una manera de hacer el ejercicio. ¿Cuál sería la otra manera de hacerlo, chiquillos? La otra manera sería la siguiente. Si el X2 vale 9 y el X1 vale 3, ¿cuánto valdría este segmento? Ya estoy hablando ya como puertorriqueño. Este segmento valdría 6, ¿cierto? Y si acá este vale 9 y este vale 1, ¿cuánto valdría el segmento que está aquí, chiquillos? Este valdría 8, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos utilizar? Exactamente, muy bien. Tenemos un triángulo rectángulo que este mide 6, este mide 8 y este sería la distancia. ¿Se acuerdan de los tríos pitagóricos? Tríos pitagóricos. Muy bien, Alejandro. Un trío pitagórico, un trío pitagórico es 3, 4 y 5. ¿Qué significa eso, profe? Que los dos números más chiquititos son los valores del cateto. O sea, si un cateto vale 3, el otro cateto vale 4, la hipotenusa va a ser 5. Pero si ustedes amplifican por un mismo número, todos, por ejemplo, en este caso, si amplificamos por 2, ¿cuánto nos va a quedar? 6, 8 y 10. Y eso también aplica para los tríos pitagóricos. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que si un cateto vale 6 y el otro cateto vale 8, ¿cuánto va a valer la hipotenusa? La hipotenusa va a valer 10. Y listo. De las dos formas podrían hacer este tipo de ejercicios, chiquillos. Mediante triángulos rectángulos o utilizando la formulita de la distancia entre dos puntitos. ¿Ya? Cuéntenme si hay dudas, preguntas, los leo, los escucho. Anoten todo lo que hemos visto hasta ahora, chiquillos, ¿ya? Profe, ¿cuál fórmula es mejor? Depende. La fórmula de la distancia de la que está aquí, chiquillos, lo bueno de esta es que siempre sirve, ¿sí? Como en una expresión algebraica uno siempre la puede ocupar. Pero en ocasiones, si ustedes tienen la gráfica, el triangulito lo pueden visualizar, también lo pueden hacer con el triangulito. Otra manera de llamar la distancia entre dos puntos.
¿Ya, chiquillos? Cuéntenme. Sí, que vamos a ver en un ratito más, Alejandro. Pero el módulo lo aplicamos en vectores. Pero la fórmula es la misma. ¿Ya? Así que muy bien. Es la misma formulita. Ya, chiquillos. Ahí cuéntenme si hay alguna duda, alguna consulta. Copien, copien. Porque el siguiente ejercicio lo van a hacer ustedes. ¿Ya? Por mientras que copian, chiquillos, no la hice. ¿Me perdona? ¿Se acuerdan de otro trío pitagórico? Esto ya es como dato freak nomás, chiquillos. ¿Se acuerdan de otro trío? Los tríos pitagóricos son infinitos. Pitagóricos. Muy bien. Un trío pitagórico 5, 2 y 13. Y si ya se quieren lucir, ya se están luciendo ahí, bien Emilia. 8, 15, 17, etcétera, etcétera. Ya con esos tres chiquillos ya tienen. De hecho, con el 3, 4, 5 y el 5, 2 y 13 para la prueba están listos. Ahí la Emilia parece que es la discípula de Pitágoras, porque se sabe más tríos que yo. ¿Ya, chiquillos? Ya, muy bien, muy bien. ¿Continuamos? ¿O hay alguna dudita dando vueltas por ahí? Tríos pitagóricos son números enteros. Sí, así parece. Así me doy cuenta. Está bien, está bien. Me acordé de que la otra vez lo mostraban en las noticias, parece, que también como que hacen competencias de quién se aprende más decimales del número pi. No sé si lo han visto alguna vez. Yo con suerte me sé 4. Yo solamente sé que pi es 3,1415 y hasta ahí se me acaba el mundo. ¿Ya? Así que, bueno, perdería obviamente esa competencia. Ya, chiquillos, ¿continuamos? Quizá el profe Héctor se sabe más decimales de pi. Yo ahí hasta los 4 nomás que. ¿Cuántos números eran? Lo que pasa son infinitos para Alejandro porque es un número irracional. ¿Ya? De hecho, todavía se están encontrando más decimales. Ya, vamos a continuar. Ahí si les faltó copiar algo, me avisan, chiquillos. Ya, para ustedes. Ejercicio 10. 2 minutitos cronometrados. Desde ahora, ya. Sí, Maite, al final de la clase ni un problema. Y recuerde que nosotros mandamos aquí con el profe Héctor todo el material, así que no hay problema. ¿Ya? ¿Qué pasa si ya lo lograron? Mándenos la alternativa por interno, pues, ya sea a mí o al profe Héctor. Sí, y ahí le vamos comentando al tiro cómo va. Y si no, lo dicen ahí en el chat, listo, o L. Ay, ay, ay. Bien Mildred. Bien Alejandro. Mildred. Nunca había escuchado ese nombre. Bien Carlos. Bien Jonathan. Sí, pues mándensela ahí al profe Héctor, hágale spam. Sí, eso iba a decir, no quería decirlo porque no sé. Bien, León. Ya, quedan 35 segundos, chiquillos. Bien, Emilia. Quiero ver una cosa.
por ahí la paso, ¿no? Ah, sí, ahí está. Ya. Bien, Fernanda. Aranza, dale una vueltecita. Buena, buena, buena. Bien, Sofía. Bien, Felipe. Ya, quedan 5 segundos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue eso? Ah, ya, esos son los decimales que se sabe el profe de memoria. Ya, perfecto. Antonella, dale una vueltecita. Cambia la resta y por el otro lado. En este caso no cambia, Alejandro, porque como la resta la vamos a elevar al cuadrado, recuerde que un número al cuadrado es positivo, ¿ya? Y las distancias tienen que ser siempre positivas, ¿ya? Sí, yo igual pensé que habían hackeado y ya me iba a poner a banear, pero era el profe, así que estamos todos bien. Sí, en este caso podríamos hacer la resta al revés, Alejandro. No hay problema. Ya, chiquillos, revisemos. ¿De qué manera lo hacemos el ejercicio? ¿De manera con el triangulito o con la fórmula? Voy a parar el tiempo acá. ¿Con el triangulito o con la fórmula? Las dos cosas, a ver, hubiera hecho una encuesta para ver quién gana. Ya hagámoslo de las dos formas, chiquillos, de las dos formas también. Bien, Aranza. Entonces, A. ¿Cuáles son las coordenadas de A? Sería 2,1, ¿o no? Y la B sería de coordenadas 6,4. ¿Están de acuerdo, chiquillos, con eso? Para que hagamos la formulita ahora. Entonces, la distancia va a ser 6 menos 2 al cuadrado más 4 menos 1 al cuadrado. Chiquillos, comentario aparte. Si ustedes lo hacen al revés, 1 menos 4 al cuadrado, esto igual les sirve, porque esto les daría menos 3 al cuadrado, ¿sí o no? Y menos 3 al cuadrado es 9, para que lo tengan en cuenta. Por eso es importante colocar el paréntesis. ¿Ya, chiquillos? A eso se refería Alejandro posiblemente. Entonces, acá nos va a dar 4 al cuadrado, aquí nos va a dar 3 al cuadrado, y estamos casi listos. Entonces aquí va a ser 16 más 9, 16 más 9 es 25, y la raíz de 25 es 5, ¿sí o no? Entonces la distancia entre esos dos puntos, chiquillos, es 5. Ahora, ¿cómo se podría hacer con el triangulito? Recuerden, chiquillos, que siempre la hipotenusa es la distancia. Entonces ahí tengo el triangulito. Justamente, Isidora, de aquí yo tengo el triángulo rectángulo formado. Entonces, ¿cuánto vale esta longitud? Esta vale 4, ¿cierto? Esta longitud de acá vale 3. Entonces, miren, pues, chiquillos, trío pitagórico. 3, 4, 5. Y listo. ¿Ya? Podemos hacer otro ejemplo. Veamos cómo andamos con los tiempos, por Joaquín. Ya, por último, ahí al final del bloque, si andamos bien, hacemos otro ejemplo de esta parte. ¿Ya, Joaquín? Porque tenemos que ver lo de vectores todavía. Ya, chiquillos, cuéntenme si hay dudas, preguntas o continuamos. ¿Sí? Ya, chiquillos, continuemos entonces. ¿Quiénes de los de acá les gusta la física o tienen física en el preu o algo por el estilo? ¿Yo? Ya. Yo, pero no me gusta. Ah, ya, ya. Ya. ¿Alguien se anima a responderme una pregunta? Que active su micrófono para hacer una preguntita así de física. No, sino una pregunta así nada. Así Profe, ¿qué va a preguntar? Ya, pues, Carlos, No le ¿cómo? aseguro que le vaya a responder, pero No importa, la motivación es lo que cuenta. yo me animo, no se preocupe. Ya. Carlitos, Dígame. ¿qué son los vectores?
los vectores. Ujú. ¿O qué Si no me características equivoco, tiene un vector? es que son, yo lo que tengo entendido son para medir magnitudes, pues, y son como rectas, Ya, ya, son como muy ¿Tienen bien. segmentos y relación? miden, se representan ocupan un espacio Ya, perfecto. ahí O sea, en el en el plano. plano cartesiano aquí yo puedo trazar un Tienen vector, claro, ¿cierto? como dice la ISI, tiene una magnitud y sentido, pues. Ya. Y tiene relación con el desplazamiento. No sé si lo Con, dijo. Porque se con me los pegó. desplazamientos, ¿cierto? Que lo vamos a ocupar eso en el segundo bloque también. Bien, chiquillos. Ya. Entonces, se podría decir que es una recta para, como definición. Claro, porque si ustedes piensan, chiquillos, yo dentro de un vector, como abajo del vector, podría tener como una recta imaginaria, ¿cierto? Como que la sostiene al vector, ¿sí? Este que estoy haciendo en rojo, no sé si se ve. Punteada. ¿Sí? Ya, pues entonces. Ya, Carlitos y Emilia ya participaron. Isidora se quemó, porque ahí dijo que tienen dirección, magnitud y sentido. Pero cuénteme qué es eso, porque yo no sé. Ay, pero profe, qué pesado. No, ya. Dígame al menos uno. ¿A qué se refiere la O magnitud? sea, magnitud es como el módulo, por decirlo así, o valor absoluto del vector, no sé cómo decirlo. La magnitud es lo mismo que módulo. Sí, ¿Ya? Pero, ¿qué sería eso más prácticamente del numerito, vector? ¿cuánto vale? La intensidad. La intensidad, claro, y si aplicamos, dependiendo de la aplicación física, sería la intensidad, ¿cierto? Pero para efectos más prácticos, chiquillo, el tamaño, ¿no? ¿Qué tan largo es el vector? Esa sería la magnitud o el módulo que se denota así. ¿Ya, chiquillos? Bien, salvó. Sentido. ¿Qué sería el sentido? El Es si va sentido positivo o negativo, ¿o no? positivo o negativo es como más que nada, Carlitos, ver como la puntita del vector. O sea, por Ujú. ejemplo, aquí, este sería ¿Para dónde va, pues? ¿para ¿Para dónde dónde va, apunta? cierto? ¿Para dónde apunta? Muy bien. Ya, chiquillos, aquí no es necesario que Pero me en digan una realidad, definición de más que nada, libro. es para saber, claro. El sentido más que nada es como para saber para dónde apunta, no para dónde va en realidad, porque eso sería como la dirección. Claro, ¿cierto? Porque Ujú. ¿la dirección con qué tiene que ver, chiquillos? ¿Con qué elemento matemático tiene que ver? Tiene que ver con dos cosas. La dirección. De dos maneras se puede ver la dirección, chiquillos. Exactamente, muy bien, Mildred. Por eso yo hice en rojito y hice la recta en rojo, ¿ya? Entonces la dirección es donde está contenido, la recta que contiene el vector. Muy bien. ¿Y de qué otra manera podríamos hablar de dirección, chiquillos? Una cosita más y con eso quedo feliz y no los torturo más. Pasapalabra. ¿Qué se forma aquí, chiquillos? Y ahí se los dije. Un ángulo. ¿Y cómo le podríamos llamar eso? Empieza con I. Entre el eje X y el vector hay algo acá que tenía que ver con la ecuación de la recta. ¿Incidencia? No, no, no. Inclinación, chiquillos. Inclinación. La inclinación que hay acá. ¿Ya? Entonces la dirección es la inclinación que tiene el vector con respecto a la X. O es la recta que está contenida. ¿Ya? El sentido es ver como la flechita final, para dónde apunta finalmente el vector, y la magnitud es el módulo. ¿Ya, chiquillos? Entonces, eso mismo viene en la lámina a continuación. Estaba aprovechando de adelantar pega. Bien. Entonces, muy bien, los felicito ahí a Carlos, Isidora, Emilia. No sé quién más alcanzó a participar. Muy bien, chiquillos, ¿ya? Esa es la actitud.
Se salvaron de tenerme en clases presenciales. Bien, entonces. Profe, ¿Sí? pero en este caso los vectores dependen de los dos puntos, o sea, de los dos ejes, pues, del eje X e Y, ¿cierto? Ajá. Ah, ya, ok. Sí, lo que Sí, pasa es obvio. que nuestro eje de Porque si no sería referencia como... va a ser, Ujú, el eje de ya. referencia para medir ángulos siempre va a ser el horizontal, el X. ¿Ya? Ya. ¿Por qué Claro, y física? es de ahí decir, es una magnitud vectorial. Claro. Y de hecho también, para efectos prácticos, nuestro punto de referencia de inicio siempre va a ser el origen para hacer la gráfica de los vectores, chiquillos, por si acaso. ¿Ya? De hecho, aprovechando aquí que tengo espacio, voy a hacer otra cosita. Voy a aprovechar de pasarlo de vector acá mismo, ¿no? Ya, chiquillo, entonces, por ejemplo, si yo tengo el siguiente vector, no, sí, claro, estoy aprovechando aquí un art attack, ¿ya? Supongamos que este vector llega a las coordenadas 3,4 ya. No, vectores es para números reales, ¿ya? Entonces, chiquillos, a este le voy a poner vector W, que se denota así, vector W. Cuando uno escribe, chiquillos, vectores, siempre también tiene una coordenada X y una coordenada Y. Entonces, cuando los vectores comienzan en el origen, que es de la manera más práctica para escribirlo, ¿cuáles serían las coordenadas de este vector? Las coordenadas de este vector serían 3,4, ¿no? Chiquillos, porque el vector donde comienza en 0, comienza en el 0, 0 y llega al 3,4. Si no comienza en el origen, Isidora, tendríamos que trasladar el vector, ¿ya? Pero para efectos de la prueba, usualmente van a estar en el origen, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a calcular nosotros? Vamos a calcular el módulo, aprovechando aquí que tengo este dibujo. Módulo. ¿Cómo se calcula la fórmula del módulo? ¿Cuál es, chiquillos? Y la notación es como dos rayitas aquí. La fórmula del módulo es la raíz de la x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Y por qué, chiquillos? ¿Por qué? Porque fíjense, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos acá? ¿Qué se formaría? Se formaría otro triangulito, ¿no? Entonces, en este caso, chiquillos, tendríamos que esta magnitud vale 3, que sería la coordenada x, esta magnitud valdría 4, y por lo tanto, fíjense cuánto valdría entonces el vector, la magnitud del vector valdría 5, como me dicen por ahí. Profe, no le creo mucho. Bueno, si lo usamos con la fórmula, el módulo del vector sería la coordenada x al cuadrado más la coordenada y al cuadrado. Y esto nos va a quedar 9 más 16, que eso nos da, ¿qué es eso? Parece un cualquier cosa, parece un 66, y esto sería 16, ¿ya? Raíz de 25, o sea, 5. Entonces, ¿qué significa eso, chiquillos? Que el vector mide 5 unidades, ¿ya? Es qué tan largo es ese vector. Entonces, por eso la fórmula de cálculo de módulo es lo mismo que la distancia entre dos puntos, ¿ya? ¿Y por qué queda así? Porque el vector comienza en el origen, pues. Entonces, como si sería 3 menos 0, 4 menos 0. Y por eso quedan solamente el x y el y al cuadrado. ¿Sí, chiquillos? Cuéntenme ahí cómo vamos hasta ahora con la parte de vectores. Aquí aproveché el vuelo para empezar con vectores al tiro. Sí, no entendí nada. Buena, Joaquín, buena. Joaquín, ¿tiene micrófono para que conversemos? Ya. Buena, también buena. Tiene que ser más específico. A ver, ¿qué parte no entendió específicamente? Desde el inicio vector. Ya, chiquillos, voy a pasar a la lámina. A la lámina que está escrita acá.
Ah, ya. Ya, no, tranqui, si aquí venía la parte formal. Yo quería como hacer un atacazo artístico. Entonces, chiquillos, ya aquí tenemos las definiciones como más formales. ¿Qué va a ser un vector? Va a ser un objeto matemático que se define según un módulo o magnitud, dirección y sentido, ¿ya? Son los 3 elementos que yo le estaba preguntando ahí en el chat. Entonces, veamos cada uno. ¿Qué va a ser el módulo o magnitud, chiquillos? Va a ser el tamaño del vector, ¿sí? Tamaño del vector. Entonces, el tamaño del vector va a ser el módulo. ¿Y cómo se denota? Se denota con el nombre del vector y rodeado por 2 rayitas, ¿ya? ¿Cómo se calcula ese módulo, chiquillos? Se calcula así. Lo que hicimos recién, pues, ¿se acuerdan? En el ejercicio anterior, este valía 3 y este valía 4, ¿sí? Entonces, para calcular el módulo nos quedó 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y eso nos dio 5. O sea, como que el vector mide 5 unidades. ¿Qué va a ser la dirección, chiquillos? La dirección, como les comenté, va a ser la inclinación de la recta que contiene el vector. Porque recuerden que todo vector está contenido en una recta. Entonces aquí yo puedo, bajo el vector, puedo hacer una recta imaginaria y esa va a tener una determinada inclinación con respecto al X. ¿Bien? Y el sentido, ¿qué nos va a indicar? Nos va a indicar hacia qué lado de la recta va. En este caso, ¿para dónde va este vector? Este vector va para allá. Pero ¿qué pasaría, chiquillos, si nosotros tuviéramos otro vector, un vector W, que lo voy a poner para acá? Le voy a poner W. ¿Qué tendrían distinto estos dos vectores? ¿Qué tendrían distinto el B con el W? Distinto sentido, ¿o no? Distinto sentido, ¿cierto? Porque uno como que está apuntando para allá y el otro está apuntando para acá. Tienen distintos sentidos. Pero tienen la misma dirección. Y la misma dirección porque están contenidos en la misma recta. ¿Ya? Muy bien, Carlos. ¿Sí? Chiquillos, Joaquín, ¿queda un poquito más claro ahora? Entonces, módulo, tamaño del vector, dirección, dónde se encuentra, en qué recta, o la inclinación que hay aquí, que se forma aquí, y sentido hacia dónde voy, ¿ya? Si voy para adelante, para atrás, para la izquierda, para la derecha, ¿sí? Ya, chiquillos. Bien, entonces, dentro de los vectores, chiquillos, hay operaciones que se pueden hacer. ¿Qué creen ustedes? ¿Los vectores se podrán sumar? Sí, pues. ¿Y si los vectores se pueden sumar, se podrán restar? También, porque si se pueden sumar, también se van a poder restar, porque recuerden que restar es como sumar el opuesto en definitiva. Entonces, chiquillos, vamos a ver la operatoria de vectores. En la prueba, principalmente van a entrar 3 operaciones: suma, resta y una tercera que vamos a comentar en un ratito más. Entonces, operatoria vectorial. La primera va a ser la suma de vectores. Voy a subrayar acá. Suma de vectores. ¿Qué se hace en la suma de vectores? Se suma, po. Entonces, ¿cómo es eso, profe? Ya, supongamos que tengo 2 vectores. Exactamente, X con X, Y con Y, ¿ya? Supongamos que tengo el vector 4,1, chiquillos, y tengo el vector 1,6. Entonces, si yo quisiera hacer la suma entre A y B, los 2 vectores, nosotros sabemos que el A era este y el B era este, entonces nos quedaría 4 más 1, 1 más 6. Y el resultado de la suma sería 5,7. ¿Ya, chiquillos? Esa es la suma. Analíticamente, sumamos las X, X con X y Y con Y. ¿Ya? No necesariamente los vectores tienen que ser de coordenadas positivas, pueden ser de coordenadas negativas, pero igual se suman X con X e Y con Y. ¿Ya, chiquillos? ¿Qué significaría geométricamente hablando esto? ¿Ya? Hay una interpretación geométrica. Por ejemplo, acá, chiquillos.
Si nosotros tenemos la suma de dos vectores, por ejemplo, los que están en celeste, chiquillos, representan los sumandos. O sea, el primer vector A va para acá, y finalmente, donde termina el A, chiquillos, comienza el B y llega hasta aquí. ¿Sí? Entonces, pregunta, ¿qué ven en común? Sí, pues, hacen un triangulito, Isidora, muy bien. Y otra cosa más, ¿qué ven en común entre cada vector y el vector suma? Me refiero a hacia dónde llegan. Fíjense, ¿qué característica ven? ¿Ven alguna relación? Tienen un punto en común. ¿Cuál sería ese punto en común, Alejandro? A ver. Porque justamente hay un punto en común. Bueno, de hecho tienen dos puntos en comunes. Dos puntos en comunes. No sé si están de acuerdo, chiquillos, ¿qué tienen en común? En dónde parten y en dónde terminan. Chiquillos, ¿están de acuerdo con eso? Entonces, geométricamente, ¿qué significa la suma de dos vectores? Significa que, por ejemplo, si yo me tomo el camino largo, me voy a ir primero por un vector y después me voy a ir por el otro vector. ¿Pero qué me hace la suma? La suma me hace el camino directo. No sé si me explico. ¿Ya? No sé, tomo una micro y después tomo otra micro. Ah, pero si tomo el metro quizás me voy más directo. ¿Sí, chiquillos? Entonces, eso es lo que me hace la suma. La suma me hace el camino directo. Pero obviamente los dos tienen que empezar donde mismo y tienen que llegar al mismo lugar. ¿Sí? Este sería el origen y este sería el fin. Chiquillos, ahí confírmenme. Y ojo que el A y el B tienen que seguir la misma flechita. O sea, si el A termina aquí, el B tiene que empezar donde termina el A, para que siga el mismo recorrido. ¿Sí? Chiquillos, cuéntenme ahí cómo vamos. Pam, pam, pararam, pam, pam, pam. ¿Puede repetirlo? Sí, Aranza. Analíticamente, los vectores se suman coordenada a coordenada. Aquí puse un ejemplo, ¿ya? X con X, Y con Y, y nos da resultado de los vectores. En cambio, gráficamente, ¿qué nos va a indicar? ¿Cómo yo puedo ver que sin tener los vectores, chiquillos, yo puedo ver la suma, geométricamente hablando, de que, claro, justamente, Alejandro, muy bien, de que si tengo un vector A y después seguidito tengo un vector B y llega a un determinado punto, Aranza, entonces la suma va a ir del origen al fin, pero de manera más directa. ¿Ya? De manera más directa. Es como, por ejemplo, si me voy de la casa a un negocio y después del negocio al colegio, el vector suma sería irme de la casa al colegio directamente. ¿Ya? Profe, si me preguntasen por la dirección de un vector, ¿cuál sería la respuesta? Su ecuación de recta directamente. Claro, tendríamos que determinar la ecuación de la recta asociada o tal vez solamente por el ángulo. Tiene que ser más específico esa pregunta, Joaquín. ¿Y cuándo empieza de B desde el inicio punto A? ¿Y cuándo empieza B desde el inicio? Claro, o sea, también podría haber sido al revés, Alejandro. Por ejemplo, aquí podríamos tener el B y acá podríamos tener el A. Lo que importa es que lleguen también acá. ¿Sí? Porque recuerde que la suma en este caso es conmutativa. ¿Sí? Pero que con los dos vectores yo tengo que llegar al resultado de la suma. ¿Sí? Veamos un ejemplo de esto, chiquillos, para que quede más claro de esto de aquí. ¿Les parece? Porque hay uno en la guía. ¿Sí? Ya. Denme un segundito. Pam, param, pam, pam. Pararam, pam, 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 pam. Ya. Ya, chiquillos. Ejercicio número 15. Miren, ¿qué nos están diciendo? ¿Cuál de los siguientes diagramas representa la ecuación vectorial R más 3M
es igual a n. ¿Ya? Chiquillos, el n es el resultado de la suma, ¿o no? ¿Sí o no? El n es el resultado de la suma. Entonces, el n, ¿qué me debería dar? Me debería dar el camino directo. Camino directo. Y tanto el r como el m me tiene que dar cada parte del camino. Cada parte, voy a separar aquí, cada parte del camino. Entonces, por ejemplo, veamos, chiquillos. En el primer caso, R, yo voy a comenzar con R. Bien, Felipe, yo voy a comenzar con R, fíjense. El R comienza aquí, ¿cierto? El R me lleva para allá, ¿sí o no? Y después inmediatamente tomo 3M y llego aquí. ¿Pero qué me dice el resultado del N? El resultado del N me lleva el camino directo, comenzando y terminando en el mismo lugar. Entonces, ¿qué creen ustedes, chiquillos? ¿Que la primera es verdadera o falsa? La primera es verdadera. Muy bien. Hola, María, ¿cómo está? Se conectó. Porque el R me lleva para allá, después el 3M me devuelve, pero como el N es el resultado de la suma, es el camino directo. Entonces, la primera es verdadera. ¿Ya, chiquillos? Ahora, veamos la segunda. R. El R me está llevando para allá. ¿Sí o no? Pero el 3M me está llevando para allá. Entonces, como que me está llevando a lugares distintos. ¿Qué creen ustedes? ¿Verdadero o falso? Fíjense que los dos me están llevando como a lugares distintos. Tienen que hacer una continuidad. Si yo empiezo aquí y termino acá, después tengo que tomar el mismo camino para continuar. ¿Ya, chiquillos? Entonces la segunda es falsa. ¿Sí? Ahora, la tercera. El R. El R me lo está llevando para allá. Y fíjense ahora, ¿dónde empieza el 3M? Justamente empieza ahí. Y me lo lleva para allá. Y el N me está haciendo el camino directo, donde empieza y termina los otros. Está empezando aquí y termina acá. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Verdadera o falsa? Verdadera. ¿Sí, chiquillos? Por lo tanto, la alternativa correcta sería la D. ¿Queda más clarito ahora, chiquillos? Entonces, el resultado de la suma siempre va a ser el camino directo. ¿Ya? En cambio, los sumandos, estos se le llaman sumandos. Los sumandos van a ser como el recorrido que tengo que hacer para llegar allá. ¿Ya, chiquillos? Y cuéntenme si hay dudas para que continuemos. ¿Vamos de pana? Ya. ¿Continuamos entonces, chiquillos? Voy a devolver un poquito porque habíamos quedado en la suma. Nos falta hablar un poco de la resta. ¿Sí? Ya. En el siguiente bloque, Emilia, vamos a ver transformaciones isométricas, traslación, rotación y reflexión. Ya, chiquillos, en relación a la resta, ¿cómo se hacía la suma? ¿Cómo se hacía la suma, chiquillos? Sumando coordenada a coordenada, ¿cierto? ¿Cómo se va a hacer la resta? De la misma manera, pero hay que tener cuidado. Siempre recuerden que la resta, chiquillos, la resta, peligro, peligro, por los signos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo les digo que tengo un vector, ¿se ve, chiquillos, el rojo que escribo ahí? ¿O no? Que como hay un fondo azul, no sé si se ve, ¿sí? Ya, entonces, supongamos que el rojo, vector A, tiene coordenadas 1,3 y el vector B tiene coordenadas menos 2,7. Entonces, nosotros vamos a calcular, de hecho lo voy a hacer acá mejor, ¿ya? Voy a hacerlo aquí. Menos 1,3 y el B tiene coordenadas menos 2,7. Entonces vamos a hacer ahora, chiquillos, A menos B. Entonces lo escribo. Aquí sí o sí yo les recomiendo, chiquillos, escribir los vectores, porque recuerden que la resta siempre va a haber un cambio de signo. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto?
menos 1 menos menos 2, ¿sí o no? Coma 3 menos 7. ¿Están de acuerdo, chiquillos? Ahí estamos restando las X con las X. Estas como nuestras X1 y 1, X2 y 2. Y como dice ahí Isidora, este cambiaría de signo, ¿no? Por eso es importante colocar ahí los signos donde correspondan y todos los paréntesis, chiquillos. Entonces lo voy a hacer en un pasito más. Aquí nos queda esto. Esto se mantiene. Y por lo tanto, el resultado final de la resta sería 1, menos 4. Ese sería el resultado final de la resta. ¿Ya, chiquillos? Entonces, la suma es fácil. La resta se trabaja igual que la suma, pero hay que tener cuidado con los signos. ¿Ya? Siempre, siempre atentos y atentas a los signos. Entonces, yo les dije delante que tenemos 3 operaciones en vectores. La suma, la resta, y hay una más. ¿Alguien se acuerda cómo se llama? Tiene un nombre particular. Para que la vayamos a mencionar. La de puras rectas. Esa misma. Ponderación. Muy bien. ¿Ya? Entonces, la tercera operación, chiquillos, que vamos a ver en vectores recibe el nombre de ponderación o producto escalar. ¿Ya? No sé si para los que son físicos le han hablado de que en física hay operaciones escalares y operaciones vectoriales. ¿Ya? Entonces, la ponderación escalar, chiquillos, es multiplicar por un número. ¿Sí? Vamos a multiplicar un número por un vector. Entonces, por ejemplo, se realiza multiplicando un número real por cada una de las componentes del vector. En este caso, chiquillos, avíseme, Maite. Pam, pararam, pam, pam. Sí, la parte de la gráfica está. Es lo mismo que habíamos comentado delante. A ver, ahí está la otra parte de la gráfica. María, ¿ya? Pero se trabaja de la misma forma, ¿sí? Porque aquí como cambia el sentido, ¿ya? Ese vector se transforma en un vector que está para acá, porque es menos b. ¿Ya, María? Porque cambia el sentido por la resta. Entonces, ponderación o producto escalar. Era, ¿quién me había preguntado? Emilia. Ponderación o producto escalar. Lo voy a anotar acá. ¿En qué consiste esto? Consiste en que nosotros vamos a tener un número, en este caso número alfa, que ese número alfa tiene que ser un número distinto de 0, chiquillos, ¿sí? Y vamos a tener un vector. Entonces, como si ustedes se dan cuenta aquí, claro, es como amplificar justamente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, chiquillos, supongamos que nuestro alfa vale 2 y nuestro vector A tiene coordenadas, por ejemplo, 1,4, ¿ya? Entonces, ¿cómo nos quedaría alfa por el vector A? Reemplazamos 2 por el vector y nos quedaría 2,8, chiquillos, porque se multiplica coordenada a coordenada, S por S y S por S, ¿ya? Y esto tiene una interpretación geométrica también. El vector aquí, el vector A, de 1,4 tiene un determinado módulo, ¿cierto? Pero si ustedes lo multiplican por un 2, ¿qué creen que pasaría con su módulo o con su magnitud? Chiquillos, se duplicará el tamaño del vector. Si lo multiplico por 2 o si lo multiplico por 3, ¿se triplicará? Eso es justamente lo que ocurre, chiquillos. Súper bien. Entonces, geométricamente, la ponderación, miren, supongamos que ahí tenemos como nuestro vector A de coordenada 1,4, lo vamos a multiplicar por 2
miren, se duplica, y si lo multiplicáramos por 3, chiquillos, el vector se triplica en cuanto a su magnitud. ¿Ya? Eso significa gráficamente. Ahora bien, chiquillos, ¿qué creen que pasará si el vector lo multiplicamos por menos 3? ¿Cómo nos quedaría el vector menos 3a? Va para el otro lado, ¿cierto? O sea, se triplica también, se triplica, pero va hacia el otro lado, cambia su sentido, chiquillos, ¿sí? Exactamente. Entonces, si nuestro alfa, perdón, es negativo, cambia el sentido. Si nuestro a es positivo, el sentido se mantiene. Y va a depender de por cuál multipliquemos, si aumenta o disminuye su magnitud o su módulo. ¿Ya, chiquillos? Y ojo que el a no puede ser 0, porque si es 0, al final uno pierde el vector y se convertiría en un punto. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas hasta ahora? ¿Con la ponderación? Profe, yo tengo dudas. Cuénteme, Emilia. Que si alfa, es que no entendí bien, si alfa es menos 2, igual se duplicaría el tamaño del vector, ¿o no? Claro, el 3 alfa es como el vector final. Este de acá sería como si lo multiplicáramos por 2. 2a. Se duplica también. ¿Ya? ¿Ya? Y el final, el de acá, le voy a cambiar el color. Este de acá sería como nuestro 3a. Se triplica. Tiene el mismo tamaño, pero en diferente sentido. Claro, sí. El 3 se triplica, el menos 3 también se triplica, pero cambia el sentido porque uno es negativo y el otro es positivo. Gracias, profe. De nada. La magnitud se mantiene. ¿En qué caso, Alejandro? Por el cambio de signo. Es que va a depender, porque el número, chiquillos, si nosotros multiplicamos por un número positivo, el sentido se mantiene, ¿ya? Pero si nuestro alfa es mayor a 1, ¿ahí qué va a pasar con la magnitud? Ahí el vector va a ser más grande, ¿sí? O si el alfa está entre 0 y 1, que de hecho esto es muy parecido a lo que vamos a estudiar después, en homotesia, pero con una transformación de proporcionalidad, aquí el vector se hace más pequeño, ¿ya? Pero en todos estos casos mantiene el sentido porque el alfa es positivo. Pero si el alfa es negativo, en este caso el alfa es menos 3, cambia de sentido. Claro, sí. El 3a y el menos 3a tienen la misma magnitud, pero distinto sentido. Eso, Alejandro. ¿Ya? Muy bien. Ya, chiquillos. Vámonos al último ejemplo de este primer bloque. A ver si caen en esta trampa. Perdón. Aquí, pues, calma, calma, que aquí se me olvidó algo. Ahora me acordé. Ah, no. Nada que ver. Ya. Chiquillos, voy a olvidar. ¡Ah! Ahí. Chiquillos, chiquillos. Primero, identifiquemos los vectores. ¿Cuáles serían las coordenadas del vector S? Según la gráfica que tenemos ahí. Vamos, vamos. Vector S. Menos 3, menos 2. Muy bien. ¿Y cuáles serían las coordenadas del vector R? R, ¿hacia dónde llega R? Fíjense aquí. Menos 1,4. Muy bien, chiquillos. Preguntona. La suma del doble entre S y R. La suma entre el doble de S y R. Pregunta. Si el doble está aquí, ¿quién se multiplica por 2? ¿El S o todo? Ah, me han fallado, porque... Chiquillos, ¿se acuerdan que alguna vez yo les dije de que si el doble está al comienzo, ahí multiplica todo?
el doble de la suma. En este caso sería 2 por S más R. ¿Se acuerdan o no, chiquillos? Yo se los dije alguna vez en la vida, estoy seguro. ¿Ya? En cambio, en este caso, ¿quién se multiplica por 2? En este caso se multiplica por 2 solamente el S, chiquillos. El S. Porque es la suma del doble de S y R. ¿Ya? Bien, Isidora. ¿Queda claro eso? Entonces, cuidado, cuidado, cuidado. Si el doble está al comienzo, ahí se duplica todo. Pero si no, se duplica lo que venga después, no más. El I como que funciona aquí con una separación entre los sumandos. ¿Ya? Si ustedes tenían eso listo, chiquillos, el ejercicio estaba casi listo. Porque después tenemos que reemplazar los vectores que identificamos antes. Entonces, siguiendo el orden de la operatoria, tendríamos que hacer el producto escalar primero, ¿no? Multiplicar coordenada a coordenada. Y nos daría menos 6, menos 4. Y finalmente hacemos la suma. ¿Y qué pasa si sumamos las X con las X y las Y con las Y? ¿Cuánto nos daría? ¿Qué vector nos daría? ¿El punto medio? No. Hay que hacer la suma, Alejandro. ¿Cuánto nos daría la suma de los vectores? Menos 6 más menos 1. Bien, Aranza. Bien, chiquillas. Sería menos 7. Y menos 4 más 4 sería 0. Eso. Alternativa correcta, la A de a comer. ¿Ya, chiquillos? ¿Dudas? ¿Consultas? Ojo con el lenguaje algebraico. En el curso de ayer los pillé. Y a ustedes también los pillé, ¿eh? ¿Sí? A gozar, a gozar. Chiquillos, cuéntenme si hay dudas, consultas, o si no, vamos a empezar a cerrar este primer bloque. Estaba bien lo que hacía, pero cuando dijo, ¿recuerdan? Ya. Ya, pero quedamos bien ahora. Ahí el profe mandó el solucionario y el PPT Maite, ¿ya? Ahí para que lo tengan en cuenta. Sí. Ya, chiquillos, aprovechen de descargar el material de este primer bloque. Ahí está la síntesis de este primer bloque, chiquillos. Los dos conceptos importantes. Distancia. La distancia entre dos puntos, que recuerden que la distancia, ¿a qué equivale gráficamente, chiquillos? ¿A qué equivale? A la hipotenusa, ¿no? A la hipotenusa de dos puntitos, ¿sí? Vamos, Alejandro, aguante, aguante. ¿Ya? Y el punto medio, que es el promedio de cada coordenada. Promedio de cada coordenada. ¿Ya? Y en relación a los vectores, tienen un magnitud, que es el tamaño, dirección, que es la recta o la inclinación, y sentido, que es hacia dónde apunta el vector, y la operatoria, la suma, coordenada a coordenada, la resta, coordenada a coordenada, y la ponderación, que multiplicamos un número coordenada a coordenada también. ¿Ya, chiquillos? Estas son las alternativas, y en el siguiente bloque nos vamos con todo a transformaciones isométricas. La magnitud es el grosor del vector, la longitud. La longitud, Alejandro. Magnitud, longitud, tamaño, ¿ya?